Bienvenidas y bienvenidos a La Polifonía, el espacio en el que compartimos ideas, pensamientos desde diferentes puntos de vista. Hoy estamos bastante bien distribuidos en diferentes partes de nuestro hermoso mundo. Tenemos a Isabel Cordón en Guatemala, Luis Fernando Salazar también en Guatemala, Luis Ramírez en Italia y pues Semoa, el Diego Monterroso desde Bélgica, ahora empezando un nuevo semestre por acá. Quiero pasar la palabra a Luisfer para que nos platique un poquito de quién nos acompaña hoy. Él la conoce de más tiempo que nosotros, pues nosotros estamos muy contentos porque su trayectoria, su experiencia, su educación fuera de Guatemala nos va a compartir muchas buenas perspectivas y estamos seguros que les va a parecer interesante. Gracias, Luisfer. ¿Cómo estás? Regresando de varios viajecitos, pero contanos, ¿qué tal estás? Gracias, Diego. Qué bueno verlos. Gracias, Isa, por aceptarnos la invitación. Bienvenida. Tal vez contarles un poco que con Isa nos conocemos porque trabajamos juntos. De hecho, les puedo decir que estoy donde estoy por Isa, por su confianza, por su recomendación. No entraré en muchos detalles en eso, pero somos buenos amigos con Isa, nos conocemos de hace varios años, como ya dijiste. Así que muy emocionado de tenerte. Antes de hacerte la primera pregunta, darte la bienvenida. Eh, que tal vez primero que te presentes nos contes un poco a qué te estás dedicando. Sé que tuviste una trayectoria muy interesante, una experiencia muy interesante viviendo en Boston, estudiando en MIT. Eh, Creo llamativo cómo saliste de tu zona de confort para aventurarte en lo desconocido, irte a estudiar fuera y bueno, estudiar en, si no la mejor universidad del mundo, mínimo una de las mejores universidades del mundo. Tal vez que como para presentarte, que nos contés cómo fue esa experiencia. eh, Creo que es interesante saber cómo fue el proceso para irte a estudiar a MIT. No cualquiera entra a MIT, así que nos contés un poco por ahí. Y bueno, nuevamente bienvenida, Is. Bienvenida. Gracias Diego Huicho y gracias Luisfer por la invitación. Eh, no me lo esperaba, la verdad. Cuando me dijiste yo me quedé en shock porque dije que voy a hablar, pero eh, sí somos amigos con Luisfer desde hace tiempo y tengo que decir que soy fan de su perro, que tiene un corgi divino, el Saquito. Eh, y a ver, ¿cuál fue mi experiencia? Sí, yo trabajé en Guatemala 6 años, ahí justo conocí a Luisfer. Bueno, 6 años en la última experiencia esta que tuve. Y luego, ¿cómo empezó todo? Fue pandemia. Fue pandemia. Como ustedes saben que el trabajo de Luisfer es de viajar muchísimo. Entonces yo esos años que estuve trabajando no paraba y eran proyectos bastante fuertes. Estaba arrancando otros proyectos que también pues no tenía tiempo. Y en eso fue la pandemia. Pero yo en el 2019 me había ido a Boston pues fui de visita, pero en realidad había ido a Washington, D.C. A ver un proyecto de una amiga y por alguna razón se seguía extendiendo porque ella, digamos que el proyecto estaba para el 2, era un proyecto de la NASA, o sea, iba a lanzar un cohete al espacio y nos invitó a ver el lanzamiento, pero o sea, cambiaban la fecha y seguían cambiando la fecha. Entonces yo seguía alargando mi viaje. Y estando en Estados Unidos dije, bueno, voy a ir a Boston porque tengo tiempo. Entonces fui a dar una vuelta ahí y me encantó la ciudad. Eh, Mi papá ya había vivido ahí, toda la vida me había hablado de Boston, entonces, y yo nunca había ido, entonces dije, bueno, voy a ir. Fui a varias universidades, bueno, la verdad es que les voy a decir que no fui a MIT, fui a Harvard, fui a Northeastern, fui a Suffolk, fui a ver todas, pero nunca pensé que MIT fuera a ser el lugar donde yo iba a estudiar porque era como, ahí solo va gente que sabe mate y gente que de verdad es así. Entonces yo dije, Harvard la veía un poco más, todavía como que obviamente era difícil, pero dije, bueno, pero me metí a ver qué maestrías tenían en estas universidades porque, o sea, un poco mal, ¿verdad? Pero yo elegí la ciudad y después elegí la universidad. Eh,
y entonces vi que en ese momento yo quería estudiar como algo de política o economía, pero habiendo tenido ya la experiencia pues de dirigir una organización, sabía que tenía que tener un poco más de, no sé, tenía que aprender un poco más de administrar. Entonces dije, bueno, voy a ver el programa de MBA y, vi o sea, de verdad fue así como me voy a meter a ver la página de MIT y me metí y dije, bueno, voy a probar. Pero en ese momento dije, voy a probar a una universidad. Yo no voy a probar a nada más porque no, o sea, tampoco, o sea, seguía trabajando y cuando regresé, cerraron el país. eh, y entonces, pues por ser un sector que era pues alimenticio, podíamos ir a trabajar a la oficina. Entonces yo sí iba a la oficina, regresaba a las 4 para el lockdown y me ponía a estudiar. Y entonces empezaba a estudiar para el GRE, para hacer todos los exámenes, eh, de verdad, todo lo que pudiera aprender. Y entonces estaba como unas 6 horas estudiando pues de 4 a 10. Saqué clases de lo que tuviera que sacar y empecé a trabajar en mi ensayo, a prepararme. Bueno, mandé la entrevista, apliqué. Bueno, en ese entonces pasaron como 6 meses así, porque todavía hubiera podido aplicar a la última ronda del año que estaba antes, pues antes del que yo entré, pero dije, "Oh, no, me voy a esperar, necesito más preparación". Entonces me esperé y apliqué en septiembre. Y de septiembre, te avisan si pasaste a la entrevista en noviembre. Yo me recuerdo que estaba en la oficina, era un 20 de noviembre, porque me recuerdo porque esa era la fecha en la que pues mi abuelita había fallecido unos años antes, y entonces ese día me llamaron. No, ese día me mandaron un correo que había pasado a la entrevista, y entonces el proceso de la entrevista creo que pasa de los que aplican, pasa, ay, creo que era 14% en ese entonces. Entonces, que yo ya hubiera pasado la entrevista para mí era como un big win, ¿verdad? O sea, y, y entonces ya lo veía como más real, porque si no, la verdad es que si no hubiera pasado, yo tenía un buen trabajo, me encantaba la organización, estaba pasando toda la pandemia, entonces no, realmente no lo pensé tantísimo así. Eh, o sea, si me iba, era por algo bueno, tenía que irme a algo bueno. Y entonces de ahí hice la entrevista. Y creo que para eso faltaba como otro mes para que me avisaran, y otra vez estaba en la oficina cuando me entró una llamada. Sabía que el 16 de diciembre me tenían que decir, pero yo no sabía que te llamaban. Y entonces me recuerdo que estaba almorzando con las de la oficina y en eso veo la llamada, yo, Cambridge, Massachusetts, y yo contesté y no sé ni qué me dijeron, o sea, fue la gritada, lloramos, todos así, y yo solo decía, ¿qué voy a hacer? De verdad que en mi cabeza solo era como, ¿qué voy a hacer? O sea, ahora que ya entré, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a hacer para sobrevivir ahí, verdad? Pero creo que algo importante, no sé si esto era parte de la pregunta, Luis, pero es que yo también elegí MIT mucho, eh, bueno, hice como mi investigación profunda de qué era lo que más me gustaba, y era la cultura. La cultura que tiene MIT la gente es muy inteligente, pero es muy down to earth. Y a mí eso, cuando yo comparaba o sea, por ejemplo, ahí obviamente lo más directo es comparar con Harvard. Yo decía, es que la gente, o sea, lo que tú lees en todos los blogs y en todas partes y hablar con la gente, porque tenés que conectar un poco con la gente que ya está ahí y preguntarles, eh, se notaba la diferencia. Y no estoy hablando mal de Harvard, pero era para mí y para lo que yo quería, de verdad conectó muchísimo más el tipo de personas que yo iba a conocer en MIT. Y otra cosa que yo quería era meterle un poco más de ciencia a lo que yo hacía, y también poder traer un poco más de ciencia o de ese tema más de research
y meterle números a lo que hacemos porque todo es muy de feeling y todo es muy de, de tomar posiciones y de... Entonces yo quería como más base para lo que hacemos, ¿verdad? No sé si eso era parte de la pregunta, Luis, pero sí. Me parece Dale, genial. Wicho. Sí, no, me parece genial el proceso y la verdad es que felicidades porque fue tomemos acción y dejar la zona de confort al final porque tenías un trabajo bonito, estabas estable y al final como hemos hablado en otros episodios, no hay que a veces dejar la zona de confort por buscar un futuro mejor y que hay Mm. chapines que son bien pilas, así que felicidades. Y yo te Gracias. quería preguntar, antes de pasar a lo que haces ahora, ¿cómo fue tu primer día? ¿Cómo fue tu primera semana? ¿Cómo fue haber dejado todo lo que era cómodo? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue el reto de venir de una carrera Ujú. tan social, por así decirlo, a pasar a un enfoque más numérico, entre comillas, ¿no? Mira, sí y no, porque el MBA, yo creo que los MBA, yo iba un poco confundida, o sea, yo pensé aquí iba a ser porque 60% de mis compañeros, o sea, y en MIT así es, o sea, la mayoría de gente es ingeniero o ingeniera. Eh, un background de ingeniería bien fuerte y, y el otro 40% de otras cosas, ¿verdad? Eh, Me dio miedo, era intimidante, fue muy intimidante y yo te voy a decir que yo hasta la fecha sigo teniendo un síndrome de impostor enorme porque yo no sé cómo hice para sobrevivir. La gente tenía el primer día, o sea, te dicen, digan sus fun facts, o sea, fun facts. Y yo veía que la gente decía unas cosas que yo en mi vida creo que voy a hacer alguna de las cosas que ellos contaban de fun fact, o sea, que yo decía como no hay una película para cada una de estas personas, o sea, gente que había aparecido en películas, creo que había alguien de un show, o sea, gente que, o sea, cosas bien locas. Eh, Ahorita tal vez no me recuerdo de ninguna, pero bueno, tal vez así como, eh, bueno, no sé. El punto es que era muy intimidante en cuanto a las experiencias de vida que habían tenido, los lugares donde habían trabajado. Muchos también, tal vez, o sea, la diferencia es que yo también, yo había trabajado en Guatemala y me fui. Y yo diría que la mayoría de personas aunque fueran internacionales, ya habían sacado su undergrad en los estados. Y entonces habían sacado una parte y habían trabajado en Estados Unidos en empresas grandes y luego su maestría, que era el siguiente paso, ¿verdad? Pero fue intimidante, como te digo, el síndrome impostor salió más que nunca. Yo decía, aquí no voy a encajar. Mi papá se ríe porque hasta la fecha, o sea, él se recuerda del día que yo llegué y vi la cúpula porque, como les digo, como había sido todo el tema de pandemia y yo no había ido a MIT, normalmente uno visita la universidad a la que va a ir. Y va a hacer como una clase de prueba y todo. Yo no había tenido eso por pandemia, ¿verdad? Entonces, yo cuando vi la cúpula, yo dije, yo no sé si esto es para mí. Y fue muy intimidante todo el tiempo, pero creo que ahí fue donde la parte de la cultura que yo había investigado fue lo que me sostuvo. O sea, la gente son muy buenas personas. O sea, mis compañeros con backgrounds increíbles, pero de verdad había un dicho bueno, es MIT Sloan. Sloan es la escuela de negocios de MIT, ¿verdad? Y había como una frase famosa de Sloanies helping Sloanies. Y de verdad que todos los días yo me daba cuenta que sí. O sea, ahí si uno tenía que entender la fórmula, o sea, de lo más profundo de economía, alguien se iba a sentar y te lo iba a explicar, Es sin súper. esperar nada a cambio. O sea, de verdad solo es Wow, gente muy buena. increíble. Increíble y qué bueno que te has encontrado con estas personas que seguro te fueron acompañando para todos ir en un ritmo muy parecido. Seguro tú también acompañaste a otras personas con tus skills, con tus habilidades. Y si pudieras compartirnos alguna, algo que hayas hecho que te haya permitido avanzar durante todo el proceso y lograr graduarte, digamos, alguna recomendación para muchos jóvenes, personas que van a estudiar a otro ambiente, completamente a Ujú. otra cultura, ¿cuál dirías que sería un buen consejo para ellos que tú viste que te funcionó muy bien en este proceso de estudio?
para sobrevivir la vida allá o para, ¿en qué sentido? Sí, sí, para, Sí. digamos, para sobrevivir allá o también para tener un buen o adecuado desempeño en su carrera. Ujú. Ay, yo creo que, bueno, hay un poco de todo. A mí me ayudó muchísimo que yo sí iba enfocada en que, bueno, quiero explicar, el sistema en Estados Unidos es muy de, vamos a hacer network, o sea, yo vine aquí a hacer contactos y yo no iba mucho con esa mentalidad, o sea, yo iba más, sí es importante, pero para mí eso era como muy transaccional. Yo sí quería hacer amigos, o sea, gente que yo, y no por esperar algo de ellos en el futuro. Y eh, como fui bien intencional en hacer amigos de que no fue, porque lo natural es irte con la gente más parecida a ti, o sea, me voy con los latinos, allá era como latinos con latinos, o sea, de verdad era como veías los grupos de países y yo era la única guatemalteca. Y creo que eso fue como un poco intimidante, pero al mismo tiempo me empujó a tratar de buscar gente con la que tuviera algo en común y que no fuera, no precisamente fuera eh, de verdad por el idioma o por la cultura, etcétera, ¿verdad? Entonces me pasó que me hice amiga de muchas árabes, o sea, gente de distintos backgrounds, de India, eh, interesante, americanos, pero hijos de inmigrantes, o sea, de inmigrantes más que todo de Asia. Era como conectada, por alguna razón conectabas con ellos. Y estas personas, bueno, de mis mejores amigos también brasileños, los brasileños, a mí me decían como la brasileña, ¿cómo era? Honoraria. O sea, como que yo estaba en todas partes y solo por mí tenían que hablar inglés porque lastimosamente no entiendo ni gota de portugués, ¿verdad? Pero sí, y esas personas, o sea, aunque yo no las busqué por, eh, por hacer network, de verdad que todas en algún momento me ayudaron de alguna forma con algún consejo. Me hice amiga de dos emprendedores, o sea, un emprendedor brasileño y una emprendedora, ella es china canadiense, que de verdad sus consejos al día de hoy son, me recuerdo re bien que una vez nos fuimos de viaje y, y ellos estaban hablando así de su experiencia como emprendedores, ¿verdad? Y empezaron a hablar de la disciplina y entonces para mí eso fue así como, sí, ¿sabes? O sea, eh, ponete la meta de ser disciplinada. No necesitas saber nada, solo tener disciplina en cómo vas a darle seguimiento a tus proyectos y a ese next step que querés para lograr los objetivos o para poder llevar a cabo tus ideas, ¿verdad? Entonces es como los amigos, creo que al final se vuelven tu familia ya para todo. O sea, al final yo no tenía familia allá, no tenía nadie más allá que tus compañeros. Entonces tu vida, o sea, tu vida fuera de la universidad es hanging out con ellos, ¿verdad? O sea, pasar el tiempo con ellos. eh, o sea, lo que quieres hacer profesionalmente también como que va conectando y los consejos que ellos te van dando los vas aplicando. Entonces, tal vez eso es como que lo que yo te diría, tener como, quitarte el miedo a ser amigos y personas que no pensarías que con las que tal vez serías amiga. Y mira, bueno, viviste en Boston, como ya lo dijiste, pero sé que conociste un montón de países también así llamativos. Me acuerdo que Sí, contaste que fuiste a Arabia Saudita, estuviste ajá. en Kenia, Ghana, no sé, Sal, si se me escapa alguno interesante, pero mi pregunta es, a partir de esas experiencias, viviendo en Boston, una ciudad con gente de tantos países y Ujú. viajando, ¿qué has aprendido que se te iluminó el foco así dijiste, esto se debería llevar a Guatemala? ¿Crees qué cosas aprendiste que se puedan traer para acá? Ay, me agarras en fly. Bueno, mira, tal vez Arabia Saudita, no sé si te podría decir algo así como, No tanto, no o sea, creo. no es que, o sea, no es que no podamos, es como la cultura de ellos es tan de ellos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando fui a Kenia, sí hubo muchas cosas, o sea, en primer lugar, para mí Nairobi
se parecía muchísimo a la capital. A mí creo que mi país favorito después de Guatemala, y obviamente yo habiendo vivido en Boston es mi ciudad favorita, pero Nairobi para mí es como tiene tanta vida y ellos tienen un gran número de expats, porque uno, en varios países de África que fueron colonias inglesas, hablan inglés. Entonces te abre mucho para el emprendimiento y entonces hay muchos expats que llegan a emprender. Y de hecho Nairobi se llama, le dicen, no sé si lo han oído, el Silicon Savannah, porque tienen mucha atracción de emprendimiento en fintech y etcétera, otras cosas, pues, pero por eso de que la gente habla mucho, porque la gente habla inglés, entonces eso atrae y hace más fácil la inversión. De hecho, no sé, bueno, seguro saben que ChatGPT lo programaron en Kenia, o sea, el programa lo entrenaron personas en Kenia. No sabía, No sabía yo ni Ujú, tampoco. idea. ujú. Mira, O sea, Interesante. obviamente es mano de obra que era calificada, pero también más barata, ¿verdad? Eh, Kenia es súper, súper interesante. Nairobi tiene mucha vida, es grande. Eh, o sea, obviamente no les voy a decir que es como el país, pero para mí era así como, si yo pudiera, porque tenía muchas amigas de MIT que me decían, ¿qué podemos hacer? O sea, yo quiero hacer algo y para mí siempre fue como, sí, pero yo tengo que traducir. O sea, poder llevar un programa, tengo amigas que, pues de Yale, de Stanford, que todos que queremos enseñar a programar, ok, pero primero tengo que traducir o tienen que aprender inglés. Entonces, para mí es como a la gran, o sea, si hay dos cosas que yo quisiera que más guatemaltecos supieran, es obviamente inglés, pero también a programar. Esa es y eso te abre muchas puertas, más que decirte yo así de quiero que pongamos una infraestructura, o sea, no, yo creo que el sistema de emprendimiento o sea, lo que yo más quisiera como un sistema de emprendimiento más fuerte, pero, pero se facilita muchísimo con el hecho de que saben inglés y que pueden programar. No te digo que de eso depende nada más, pues, pero para mí eso fue una de las cosas que yo, de verdad, y cuando lo dije, todo el mundo se quedó así como no lo había pensado, pero viniendo de un país similar, te das cuenta de esas cositas. Pues claro, Total, total. totalmente. Yo quisiera ahí aprovechar un poquito lo que vienes platicando, Isa, para preguntarte, a ver, estando en Boston, ¿ves un ecosistema muy rico para desarrollar Ujú, negocios, para desarrollar incluso los startups más exitosos que pueden haber en el mundo? ¿Qué contrastes ves con Guatemala? Y digamos que dices, esto necesitamos en Guatemala, así como platicabas, ujú, el idioma inglés como un idioma que se maneje ujú. en el día a día, en todo momento, la programación, pero qué otras cosas ves que pueden ser la causa del éxito de un ecosistema educativo o Ujú, empresarial como el de Boston y que te permita ver qué le hace falta a Guatemala y por dónde podrían ir las iniciativas de mm, fomento, digamos, al ecosistema empresarial emergente de mm. nuestro país? No sé qué decirte porque siento que hay tantas cosas, o sea, obviamente Estados Unidos fue un país y es un país que por su historia, o sea, creció muchísimo a base de emprendimiento, ¿verdad? O sea, de la innovación, de generar soluciones para problemas y que la gente lo logre trabajar y poder verlo y etcétera. Eh, no sé, o sea, es que lo tienen todo, ¿verdad? O sea, si necesitan como el talento, están a la par de las universidades y todas las empresas tienen una sede en Boston que se encarga de reclutar gente para ir jalando, o sea, está Google, o sea, todo está conectado, el hospital está conectado a Harvard porque entonces los médicos entrenan. Entonces, yo diría que, y de hecho, Kendall Square, que es donde está Sloan, es como la parte del mundo con más innovación por metro cuadrado. O sea, tú lo comparas y es como, sí es mucho, pero siento que tal vez una cosa, si te puedo decir una cosa, es la información. O sea, poder tener información y,
y buena información que te ayude a tomar decisiones y poder cuadrar qué necesitas para emprender en algo. O sea, es generar información y tienen información de todo. Y esa, de hecho, fue una de las razones por las que yo también, no sé si lo mencioné al principio, ¿verdad? Pero poder hacer research. Yo cuando estaba trabajando en Guatemala, uno de los temas, había un tema bien importante en la oficina, pues la organización donde yo estaba, no sé si podemos decir nombres, pero no la voy a decir. Eh, eh, y lo que más faltaba era información, era un dato de, por ejemplo, creo que de muertes por alguna razón. Y no teníamos esa información y es como, ¿de dónde la sacas? En cambio, ya tenés, o sea, generan datos para todo, o sea, para todo hay un número que te ayuda, ok, esto lo podemos cuadrar así y la solución puede ir por acá. Pero yo creo que eso, o sea, te diría que en todas partes puede haber, o sea, en todas partes puede haber, eh, o sea, no, sí, suena tonto decir podemos hacer lo mismo que allá, pero yo creo que eso depende de tu intención y de cómo lo hagas y de saber escuchar. Creo que saber escuchar donde hay un problema, saber entender la experiencia de las personas que están atravesando o que día a día viven ese problema y eso te lleva a la solución. O sea, de verdad bueno, tal vez yo no soy una súper emprendedora, pero el emprendimiento no debería ser más que saber solucionar un problema de una forma que responda realmente a la necesidad, ¿verdad? Absolutamente. Interesante cómo Isabel nos presenta otra perspectiva, porque nosotros hemos tenido varios episodios que seguramente no sé si los has escuchado, pero hemos como que insistido mucho en, tuvo un problema, ahí está. Hemos insistido mucho en invertir en infraestructura y nos enfocamos mucho como que infraestructura, pero al final es cierto, o sea, el mundo se está moviendo más hacia el acceso a la información, hacia inteligencia artificial, entonces ya pensar en eso sería bueno, ¿no? Porque ¿qué nos quita que nosotros dejemos de ser maquila y pasemos a ser Mm, una maquila, aunque suene mal, pero de generación de AI, o sea, sería súper increíble, la ujú. verdad. Y ya Y aterrizando, sí, perdón. no, ahorita que tocas ese punto, porque hay un libro que no sé si alguien está en ese camino y quiere, a mí me encantó, se llama The Prosperity Paradox y te habla de que muchas veces querés impulsar todo lo demás, o sea, mejor educación, mejor salud, mejor todo, y crear el ecosistema para que los emprendedores puedan trabajar. Y creo y en el libro te dice, o sea, y es lo que pasa con la cooperación, ¿verdad? It pushes, o sea, empuja lo que ellos creen que es desarrollo, o sea, estoy empujando la educación porque y sí es importante, o sea, no te estoy diciendo que no, pero y pues un poco la hipótesis o el tema del libro es generar los espacios que solucionen los problemas de las personas. Ellos le llaman market innovation. Hay varios tipos de mercado y es los espacios que solucionen los problemas y en el libro distinguen consumers de non-consumers, ¿verdad? Consumers, la gente que puede acceder en su día a día a cosas y non-consumers, que es más el tipo de personas que se encuentran en situaciones un poco más difíciles, ¿verdad? Eh, cómo generas esas soluciones a los problemas que tienen y eso va a traer el desarrollo. O sea, al final eso va a traer mejores sistemas educativos porque necesitan mejorar el tema del talento humano, etcétera. O sea, es como más pull en vez de tratando de empujarlo, que fue así como pasó en Estados Unidos y que hizo de Estados Unidos el ecosistema de emprendimiento que es hoy, ¿verdad? Total. Sí, al final no sé por qué, pero siempre hay como un temor a los emprendimientos, ¿no? Y hemos visto en incontables veces y en muchas experiencias de las que hemos platicado acá, que al final se solucionan bien los problemas. Y al final lo que Ujú, necesitamos como sociedad, como bien dijiste, es solucionar problemas, porque solucionando problemas vamos avanzando, ¿no? Pero bueno, dejando un ujú. poquito atrás todo lo que ha estado súper interesante, quisiera aterrizar un poquito más como a lo que haces hoy en día. Y te quería Ujú. preguntar así muy simplemente qué haces y por qué haces lo que haces.
Sí, no hay respuesta simple para eso tampoco, es que no, y no me quiero extender muchísimo, pero Es complicado. eh, es complicado, ajá, no hago nada, no. em, a ver, creo que todo ha sido como un poco de connecting the dots de lo que yo hacía en Guatemala, lo que fui viendo en la universidad. eh, en Guatemala, por el sector en el que trabajaba, obviamente escuchaba mucho, y en general el sector privado, creo que en el sector privado se escucha mucho el tema de conflictividad. La conflictividad te puede frenar un negocio, pero eh, yo leí hace mucho tiempo un libro que se llamaba You're Not Listening y es aprender a escuchar realmente qué está, cuál es la experiencia de la otra parte, ¿verdad? Y entonces sentía como mucha frustración, así es que no nos escuchan, pero estamos haciendo lo suficiente por escucharlos a ellos y por qué no hay un punto medio, o sea, por qué vivimos así. Tal vez un poco estaba muy frustrada en esa parte y en MIT tomé un curso que se llamaba Power and Negotiation y yo jamás hubiera pensado que yo o sea, era un curso bien intimidante para mí, pero me encantó. O sea, me encantó el curso, era como nos daban casos prácticos todos los días y entonces tenías que resolver una negociación. Y yo siempre, o sea, esto va a sonar súper presumido, pero les juro que espero que no suene así, pero siempre ganaban esas negociaciones o no es que la otra parte perdiera, porque estaban diseñadas de cierta forma que entendieras que la negociación eh, era crear valor. O sea, al final lo que queremos es crear valor y que las dos partes se sientan que ganaron. O sea, estamos acostumbrados a pensar que para yo ganar, el otro tiene que perder. Pero me enseñaron mucho que hay el tema de creación de valor. Y la catedrática que me dio esta clase que, bueno, es un grupo de negociadores bien fuerte en Boston que está, y autores de libros, etcétera, que vienen de Harvard, MIT y otras organizaciones de fuera. Esta catedrática era parte de este grupo. Eran dos catedráticos. Y entonces un día ella estaba dando una clase y dijo, bueno, uno de los temas que habló ella es, a veces cuando quieren algo solo tienen que pedirlo. Y yo dije, bueno, yo quiero un trabajo, le voy a pedir un trabajo. Entonces esa fue una como conferencia y entonces yo le dije así como, bueno, tú dijiste que a veces solo tenemos que pedirlo y quiero saber si tú tenés como un trabajo. Pues fue un poco más largo, pero en resumen. Y ella me dijo, ahorita no te puedo contratar porque pues te estoy dando clases, pero háblame el 20 de diciembre. Y yo el 20 de diciembre estaba en Arabia Saudita y lo primero que hice fue escribirle un correo, así como, ya no sos mi catedrática, necesito un trabajo. Y me metí a hacer prácticas durante el semestre, que eso no es común allá. Allá es más común hacer las prácticas en summer. Entonces yo dije, bueno, me voy a meter y me organicé. De hecho, su oficina quedaba más cerca de mi casa que la universidad, porque esa fue otra cosa. Yo decidí vivir un poco lejos de la universidad. No tan lejos, pero vivía más cerca de la oficina. Entonces me iba a la oficina, trabajaba, me iba a la U. Y ella, su enfoque era manejo de conflicto, pero dentro de las empresas. Y su cliente más grande, bueno, tampoco sé si puedo hablar de esto, pero bueno, lo voy a decir bien, era la NASA. Y ella ella tenía otras trabajadoras, pero en una vez, no sé qué pasó, pero se fue la que tenía el proyecto de la NASA. Y entonces me metieron a mí. Y era un proyecto con comunidades en Estados Unidos. Y y yo hice como todo mi research, hice todo el paquete de, ok, en esta comunidad vamos a trabajar, les encantó, fuimos a trabajar a esa comunidad. Y yo quería hacer un poco más, y era un poco el proyecto, y esto sí lo puedo decir porque esto sí es público, era encontrar tecnología de aviación que ayudara a resolver problemas sociales en comunidades en Estados Unidos. Ellos le llaman Distressed Americana, que son comunidades, básicamente comunidades pues pobres, ¿verdad? Y entonces era así como que hacer clic de dónde podemos meter y entonces ibas viendo las tendencias de aviación, qué tecnologías podías ir usando y entonces eso me hizo despertar un poco el ratón y dije, o sea, si esto lo puedo hacer acá,
lo puedo hacer en Guatemala. Y fue a raíz de eso que empecé a entrevistar a empresarios en Guatemala, meterme a entender un poco sus problemas, como lo mencionaba al principio, o sea, problemas de eh, esto no lo puedo resolver yo como empresario porque hay un tema legal, pero el gobierno tampoco es que pueda hacer algo al respecto. Entonces, ¿cómo yo me puedo meter a llenar ese vacío y que cree valor? O sea, que al final cree valor y meto un poco también de temas de behavioral science, porque cómo es ayudar a las personas a tomar decisiones o sea, buenas para ellos, ¿verdad? A entender información, etcétera. Entonces me metí y un poco lo que hago, long story short, perdón, es generar soluciones de mercado para problemas sociales. Entonces ahorita estoy trabajando en algunas comunidades, específicamente de Alta Verapaz, y empecé con el tema energético porque fue el tema que donde más yo podía ver conflicto en Guatemala y donde yo había entendido un poco dónde estaba el gap, pero ya yendo a trabajar a las comunidades y escuchando lo que ellos, o sea, de nuevo, escuchando lo que ellos necesitan, no lo que yo quiero que necesiten o lo que yo creo que necesitan, sino lo que ellos me están diciendo, necesito trabajar. O sea, para ellos, y me lo dijo también uno de los que entrevisté de las hidroeléctricas, ¿verdad? Me dijo, para ellos sus prioridades, Dios, trabajo y bueno, otras cosas, ¿verdad? Familia, lo que sea, pero ya el tercero, pero Dios y trabajo era la prioridad, Solo el ¿verdad? partido político. Dios y trabajo. No, de verdad, o sea, y lo han sabido usar. Lo que pasa es que no lo han sabido hacer como, ¿verdad? Pero cuando te empiezan a decir, yo lo que necesito es trabajar, te das cuenta que en realidad ahí viene un poco, y es cierto lo que yo leía en este libro de Prosperity Paradox. Cuando yo lo leí, yo decía, "Ah, la gran, es que me hace tanto clic, porque la gente lo que necesita primero es generar un ingreso que pueda hacer sostenible todo lo demás, ¿verdad? Y que atraiga todo lo demás. Quería solo Entonces, comentar antes de pasar la palabra a mis Dale, güey. compañeros, que yo estoy en sí, el sector de asistencia aquí en Europa y ajá, nosotros trabajamos mucho en las soft skills, sobre todo el arte de escuchar, literalmente se llama el arte de escuchar. Nosotros tenemos un dicho que es, nosotros tenemos dos oídos y una boca. O sea, aprender primero a escuchar, porque literal hay gente que llega y me imagino, ¿no? Yo les vengo a exponer el ujú, megaproyecto y vamos a hacer canchas de fútbol y vamos a hacer iglesias y vamos, ujú. pero nunca se dedican a escuchar realmente, entonces estoy súper de acuerdo. Y en Guate eso es un problema, ¿no? La misma cultura de que somos muy herméticos, así que a los oyentes escuchen a escuchar, aprendan a escuchar, perdón, Sí, que es súper es súper importante al final. importante. Es lo más, yo te diría que es de lo más importante. Y escuchar es toda una ciencia también. O sea, es bien difícil Exacto. aprender a escuchar. Uno piensa que sabe escuchar, pero realmente lo que estás es callado pensando, esperando a decir, ¿qué voy a responder? Tengo algo que decir al respecto. O sea, no te metes a entender la experiencia de la otra persona, sino estás pensando qué responder. Isa, yo, bueno, eso es muy humilde, pero considerando tu título, la verdad es que podrías conseguir trabajo en cualquier lugar del mundo, literalmente, ganando cualquier cantidad de plata, siendo sincero. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué regresas a Guate? Considerando que aquí mucha gente joven está frustrada, y no solo en Guate, sino en Latinoamérica en general, con las condiciones de vida, con los bajos salarios, con la falta de oportunidades, muchas cosas, ¿verdad? Que en Latinoamérica no funcionan. ¿Qué Ujú. miras en Guate que te dice quiero regresar a aportar algo en vez de quedarte cómodamente en una oficina con aire acondicionado en alguna ciudad top de Estados Unidos o de Europa? Ahí esa respuesta es como, mira, eso es como una de las cosas que más toca mi corazón, porque, y yo respeto la experiencia de todos, o sea, respeto si alguien se quiere quedar fuera porque o sea, porque es lo que quiere para su vida, pero yo creo que mi respuesta va por varias partes. La primera es que trabajé en varias empresas, me encantaron, aprendí muchísimo, pero en todas sentía que yo estaba llegando a una meta de un número. O sea, tengo que responder al cliente, pero mi techo es hasta acá.
o si yo quería proponer una solución, era como, ok, pero hasta acá. Y eso es lo que tenés que entregar, es lo que se te está pidiendo, no tenés que hacer más. Y yo siempre he sido así como que, y si hacía además, como que la gente alrededor era así como, ¿por qué estás haciendo de más? Nos estás dejando en mal. Pero era porque o sea, yo tengo como que mucho, no sé, o sea, como que de verdad yo funciono mucho de forma creativa. Entonces, ya desde que estaba aquí en Guatemala trabajando, yo a veces planteaba como soluciones o ideas que sonaban mucho más lejos de lo que el sector podía e incluso quería hacer, ¿verdad? Eh, entonces, a mí eso me frustraba. Pero eh, varias cosas, o sea, de verdad esa intención que tengo y que está muy cercana a mi corazón desde siempre de hacer algo por el país. Y como digo, o sea, respeto a la gente que decide quedarse afuera porque entiendo que es difícil y hay muchísimos obstáculos, pero no quería hacer una más. O sea, hay tanta fuga de talento en el país ya de por sí. Y yo llegaba en Estados Unidos, uno de los señores de mantenimiento del edificio donde yo vivía era guatemalteco y él llevaba 20 años viviendo allá y de verdad a mí se me llenaban de lágrimas los ojos porque él seguía paleando nieve todos los inviernos y yo decía, o sea, sí, ellos están construyendo el país. Incluso ahorita que estoy trabajando en comunidades, si ustedes van a la comunidad y ven las casas de las personas que mandan dinero a Guatemala versus las que se quedan, las casas de las personas que mandan dinero a Guatemala ya son de concreto, de cemento, lo que sea, ya son de block, las otras son de madera, ya pudieron comprar algún tipo de tecnología que les permitió tener luz, los otros no. Entonces era así como, ala, no puedo, o sea, yo no, yo soy muy de tomar responsabilidad y, y de nuevo, o sea, no respeto a las personas que su idea es diferente, pero para mí no puedo seguir diciendo, es que el gobierno no hace nada, porque es que el gobierno tampoco es que pueda hacer mucho, o sea, y está en una situación, sentarme a pensar que alguien más lo va a hacer, para mí es frustrante. Entonces, sí tenía claro que quería regresar, que quería hacer algo que se puede hacer. O sea, yo pienso y otra cosa, estando allá, me subí a un Uber y todos de verdad, cuando me preguntaban que dónde era, yo decía Guatemala, me decían, ala, es que son tan trabajadores. Y a mí eso me partía el corazón porque decir, tuvieron que dejar el país para poder encontrar eso. O sea, para mí eso es como, no puede ser, o sea, si yo tengo que ver, y de nuevo, lo que hago yo no es caridad y trato la manera de que tampoco sea lástima. O sea, para mí ese sentimiento de llegar a un lugar, yo les pregunto a las personas, o sea, su experiencia, pero muy, muy objetiva, porque ver a la gente así como, ay, pobrecita, no, o sea, la gente ahí quiere soluciones. Y entonces para mí, yo soy así, o sea, necesito pensar en qué va a solucionar el problema que ellos me están diciendo. O sea, y la gente tampoco me está pidiendo, la gente de una vez me dice, ¿cuánto me va a costar esto? Entonces es como, estamos listos para las soluciones, pero no hay, o sea, nadie se está acercando. Y las soluciones que hay también son como lo que se ve en otros lados del mundo y ay, lo voy a traer, lo voy a empezar a hacer. Y no está respondiendo a la necesidad, sino que es como una tendencia que se ve cool y que puede responder, ¿verdad? No sé, Ahí no sé si discúlpame. respondí. Sí, no, yo tal vez hemos hablado en otros episodios también que vemos que Guatemala tiene como una, no sé si es una lógica de desarrollo, pero se complica mucho que la gente vive en lugares muy remotos. Ujú, Miras, por ejemplo, los países europeos como que y en países sudamericanos también, las poblaciones están concentradas, digamos, entonces ujú, eso facilita llevarles servicios, llevarles ujú, educación, salud, etcétera, y donde estás trabajando son lugares remotos donde es sí, complicado, o sea, por mucho que el gobierno quiera ujú, ayudar, hay límites también, inclusive para el sector privado, ¿verdad? Son lugares tan ujú, remotos que es complicado llevar una carretera, es ujú. complicado llevar internet, no sé. Entonces, como qué problemas son los que estás viendo
para el que escuche se diga, bueno, esto es lo que está pasando allá y qué soluciones son las que estás visualizando, así, muy en general. Yo sé que es una pregunta bien Ujú, complicada, pero, sí. o sea, más allá de lo evidente, lo que te puedes imaginar ya en el terreno, ¿cuáles son las complicaciones del día a día de la gente que vive ahí? Sí, yo creo que es eso de nuevo, o sea, siempre hay un problema antes de lo que querés resolver. Entonces, yo cuando llegué dije, bueno, voy con el tema de electricidad, pero no hay agua. Y ellos necesitan pagar la electricidad y como no hay agua, no pueden, su siembra no crece y entonces todo lo que ellos ganan, lo ganan solamente para comer. O sea, ellos compran, creo que me decían que el quintal de maíz estaba en, no de maíz, ajá, para milpa, creo que en 240 quetzales la quincena y es una familia de 5 o 6 personas y ganan 800 quetzales al mes. Entonces, si hacer la mate y las familias que sí tienen electricidad son 100 quetzales de electricidad. Para cargar su teléfono tienen que bajar a otra comunidad que sí tiene y pagan un quetzal por carga. Hacer la mate, son 30 quetzales de carga. O sea, viven muy justo y hay otros problemas que ayudarían, o sea, que solucionarlos ayudaría a solucionar el problema que tal vez yo estaba pensando que ellos necesitaban solucionar, ¿verdad? Pero entonces ahí es donde creo que entra en, es un poco el rol del emprendedor, ¿verdad? De la persona que ve, ok, ¿qué sí puedo solucionar? O sea, ¿qué problema tienen? Y qué tipos de soluciones, y es como un poco de design thinking, que era lo que yo hacía, y como ver tendencias y ver qué tipo de tecnologías, a pesar de estos obstáculos, ayudarían. Entonces, el ejemplo y lo que yo traía era el tema de microgrids. Sí, pueden estar súper alejadas las casas unas de otras y tal vez no llega ahí el cableado, pero ¿cómo haces para conectar sin, o sea, a pesar de esas distancias? O sea, ¿qué soluciones existen en el mundo o qué soluciones puedes crear que respondan a eso, ¿verdad? Esa era la pregunta Total, esa. total. No, sí, 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 Sí. muchas gracias. Y también mira que el tiempo se nos ha ido muy rápido y siempre procuramos no extendernos muchísimo para que quienes nos escuchan ahí eh, se queden todavía más picados. Quizás podemos ir finalizando ya este episodio con un consejo, una serie de consejos o recomendaciones que puedas darle a personas que están emprendiendo, personas que están en el sector de impacto, que están en los emprendimientos sociales y que Ujú, probablemente no tengan los recursos, simplemente tengan las ideas o la intención de contribuir a su país. ¿Qué consejo les ujú. darías? ¿Cómo les motivarías? Bueno, yo creo que los dos consejos sería, el primero ya lo hablamos, saber escuchar. Y con eso me refiero a realmente entender la experiencia de una persona, o sea, muchas veces son experiencias dolorosas y que queremos responder y resolver de cualquier manera, pero de verdad, antes de pensar en ese paso, y no es empatía, o sea, no es empatía, es aprender a razonar, pero con compasión. O sea, entender por lo que están atravesando, no ahogarte en la lástima o en el dolor, sino, okey, entendí, y esto es, o sea, esto es lo que escuché, ¿verdad? Y la otra es dar el paso, o sea, dar el paso es lo más importante, sepas o no qué estás haciendo, en el camino creo que lo vas aprendiendo, o sea, das el paso, los recursos vienen, la gente que te apoya viene, también vendrá gente que no, pero si no das el paso no lo vas a saber. O sea, si te quedas pensando cómo lo vas a hacer y esperas a prepararlo, cuando ya lo tengas lo más listo, algún problema va a haber, entonces mejor aprender rápido. Creo, y esa mentalidad de aprendizaje para los dos, ¿verdad? Voy a aprender de lo que esté escuchando y sea cual sea el paso que tome y sea cual sea la respuesta que obtenga y lo que pase después, al menos aprendí, ¿verdad? Que suena un poco triste, pero te enseña para lo siguiente.
Muchísimas gracias. La verdad es que estuvo muy Bueno, interesante y muchas gracias por los consejos también. Así que No, gracias. gracias a esperamos ustedes. verte en otro episodio, seguramente. I don't know about that. Gracias, Isa, por aceptarnos la invitación. No, gracias a ustedes. Dale, Diego, cerrá. Gracias, Huicho, Diego y Muchas Luis. gracias, gracias. Y bueno, invitamos a quienes nos escuchan que si quieren platicar de algo en específico, si quieren que invitemos a alguien en particular, solamente nos lo digan en los comentarios de nuestras plataformas. Estamos en Spotify, estamos en YouTube y también ahí estamos tiktokeando los episodios. Gracias, Isa, por acompañarnos y nos vemos en la siguiente de La Polifonía. Hasta pronto. Gracias, adiós. Gracias, adiós.